Bueno, un saludo para todos. Supongo que si llegan a este video es porque en algún momento les ha interesado la fotografía y o ya estuvimos en alguna de las salidas de apalabrar la naturaleza o pues prontamente asistirán a uno de estos espacios que queremos consolidar por toda esa belleza que nos están trayendo. Así que bueno, esta es una clase que a algunos ya les había comentado que quería compartirles como con algunos datos generales y técnicos de la fotografía, con lo que ha sido mi experiencia en ella. Y creo que haciendo un enlace particularmente con algo que me gusta mucho, que es el asunto de la poesía y cómo se intensifica la experiencia fotográfica cuando se compagina esta con reflexiones desde la filosofía, particularmente desde la estética, desde la historia de la fotografía misma, desde la poesía y de cómo eso puede inclusive incidir en la manera en la que podemos hacer uso de cierta técnica. Así que, pues, les voy a compartir una información pues asociada a un curso que en algún momento dicté en la Universidad de Antioquia en el departamento de, ay, no me acuerdo si se llama departamento, es creo que la Facultad de Ingeniería en Bienestar. Y bueno, voy a compartirles pues como algunos datos muy concretos que siento que pueden ser muy útiles tener en cuenta en el momento en el que ya vayamos a estar en la naturaleza o ustedes en sus expediciones o a veces incluso pues como en la ciudad, también en los momentos de sus recorridos pueda tener en cuenta estos conceptos y estos saberes técnicos. Así que bueno, voy a compartir por acá para que veamos entonces las siguientes diapositivas. Me gustó en el momento en el que lo dicté llamar el arte de mirar con lentitud y pues considero que eso es particularmente algo que se favorece en la fotografía, ¿cierto? Enlentecer la mirada, enlentecer también el cuerpo, el sentir, el dejarse permear por una luz que entra en un ángulo específico, por un color que hace contraste, por una silueta que puede llegar a tener una insinuación de algo distinto, por el agua, por sus reflejos, por los paisajes, por esos rayos de sol que como pueden ver, me encanta buscarlos cada vez que estoy debajo de árboles para que se genere ese destello. Y bueno, con un tipo de fotografía que puede ser ya, digamos, mucho más técnico, que es la fotografía de aves, de la cual haré también alusión pues a lo largo de este espacio. Bueno, entonces siento que uno siempre debe empezar por preguntarse cuando se aproxima a un nuevo saber. En este caso, me parecería interesante plantearnos esta pregunta: ¿qué es lo que atrae su mirada? Por lo general, uno encuentra en la experiencia de los fotógrafos que eso que atrae su mirada normalmente viene asociado a su historia, a lo que le han dicho que debería ver, a lo que le han dicho que es bello o a lo que lo conmociona sin necesariamente poder dar cuenta del por qué. Entonces, creo que una pregunta que uno, no puede ser, espérenme, pausa. Bueno, me disculpan que recibí una llamada. Estoy fallando gravemente como youtuber. Pero bueno, entonces nada, creo que retomando como la idea de qué es lo que atrae nuestra mirada, puede ser muy interesante como que cada uno se pregunte eso. ¿Es una mirada más ligada a lo humano, a las interacciones humanas? ¿Es más ligado a retratos? ¿Es algo más ligado a la naturaleza, a los paisajes? Como en dónde quisieran ustedes centrar esa mirada según lo que les genere lo que ven. Bueno, entonces, pues este es como asuntos que yo les propondría que pudieran hacer como una investigación. La historia de la fotografía es fascinante, desde cómo se creó hace miles de años, pues
como un equivalente a un cuarto oscuro y se pudo obtener ciertas imágenes hasta el desarrollo ya de la fotografía escenopédica como tal en el siglo XIX. Y bueno, creo que también el asunto de la poética fotográfica de la que les hablaba nos puede servir mucho. Ahorita les voy a compartir por acá un par de libros que para mí fueron supremamente importantes cuando empecé a tomar fotos. Hay otros elementos que tienen que ver con la mirada y la composición de la que hablaremos ahora. Y bueno, los ejercicios, la cuestión del estilo, la hora y los ejercicios prácticos, pues son los que queremos hacer en nuestras salidas de apalabrar la naturaleza. Entonces, no dejemos de tener en cuenta que la fotografía es el arte de escribir con luz. Y de ahí puede surgir una pregunta muy interesante, y es que con la luz que hay en este momento, ¿qué puedo escribir? Hacerse esa pregunta en campo es muy bello porque implica entonces una lectura de la luz. Para yo poder escribir, primero tengo que leer. Si yo no leo, yo no puedo escribir. Entonces eso implica que, por ejemplo, cuando uno va a salir al campo, lo primero que uno hace al salir a buscar algo es, bueno, la luz está muy fuerte, la luz desde qué ángulo está viniendo, eh, cuáles son las zonas que hay más sombras, que hay más luz, porque eso implicaría que uno de entrada ya podría empezar a cuadrar ciertas variables de sensibilidad a la luz, de velocidad. Si yo, por ejemplo, en las salidas para pajarear, salgo a las 6 de la mañana, yo sé que ahí la probabilidad de una buena foto es muy breve, es muy leve, porque realmente todavía no hay mucha cantidad de luz. Eso implicará que yo tenga que subir mucho el ISO, mm, de lo que vamos a hablar ahora, o que tenga que bajar la velocidad, o que tenga que trabajar con un valor bajo de apertura. Eso lo vamos a ver ahora, pero por ahora lo que les quiero decir es que esto implica ser lectores de la luz. ¿Desde dónde viene? ¿Cuánta cantidad? ¿Qué tipo de luz es? Si es una luz brillante, si es una luz fría, si es una luz cálida, ¿cierto? Por ejemplo, atardeceres, amaneceres, en lo que supongo han escuchado como la golden hour, suele ser luz cálida. Luz de mediodía es una luz muy brillante, y por lo general lo que encontramos en ciertos espacios nocturnos, cuando hay luz blanca, pues suele ser una luz muy fría. Entonces, aprender a leer la luz. Vean, este es uno de los libros, brutal, brutal, brutal. Ojalá lo puedan conseguir. Se llama Poética Fotográfica de Llorenc Reich Muñoz. La fotografía es indicio, metáfora, objetividad, revelación, punto de vista, narración, ilusión, visibilidad, registro, instantánea, documento, descubrimiento, ocultación, memoria, subjetividad, evocación, inmediatez, belleza, imaginación, apariencia, opinión, espejo, acceso y una vivencia irrepetible. Son muchas cosas entonces a las que podemos aspirar en la fotografía, y creo que uno de los ejercicios que también les voy a recomendar mucho es que nos volvamos como espectadores críticos y espectadores inquietos y curiosos. Muchas veces, por ejemplo, entramos a Instagram y quizás no nos detenemos lo suficiente en la contemplación de una fotografía. Así que bueno, poder seguir fotógrafos y hacerse esta pregunta: ¿cómo tomó esta foto esta persona? ¿Cierto? Está jugando desde el realismo, y entonces lo que nos quiere mostrar es el paisaje con todos sus detalles, de tal modo que utilizó una apertura con un valor alto para que se generara un mayor enfoque, y utilizó una velocidad alta para que se generara más nitidez, y utilizó, por ejemplo, un ISO en qué nivel según la luz que había en ese momento. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la parte de modelaje, ustedes se van a encontrar que las iluminaciones que son artificiales juegan ahí un papel muy importante,
y lo que se quiere es jugar con contrastes de colores, lo que se quiere es jugar con una posición del cuerpo específica, o en la fotografía de producto lo que queremos es antojar, lo que queremos es hacer que la persona quiera como tal ese producto, o en la fotografía de retrato lo que queremos es resaltar las características específicas de esa persona, su trayecto, su historia, que devela su rostro, su mirada, y en ese sentido, como no importa tanto lo que hay detrás de él, sino sus expresiones. Entonces, creo que otro de los puntos es toda fotografía implica una intención, implica un deseo de mostrar algo que a uno lo ha tocado particularmente y que uno quiere transmitir esa conmoción, ¿cierto? Bueno, eh, acá hay una película, no sé si se la han visto, pero es absurdamente hermosa, que es La sal de la tierra, la historia de Sebastián Salgado, un señor, si no estoy mal, no me la vi hace mucho, pero era economista y él viaja a Francia y resulta que su esposa queda en embarazo y él dice como, bueno, pues quiero hacer un registro de este momento tan especial para nosotros y empieza a fotografiarla, pero se da cuenta de que es algo que ama y se apasiona por hacer. Así que a partir de ahí lo que hace es comprarse su camarita, registra todo lo que pasa en la intimidad de su hogar y descubre que ama la fotografía y finalmente termina dedicándose a ella con unos énfasis muy interesantes, con trabajos sobre la guerra, sobre el trabajo, sobre la conservación, sobre la naturaleza, sobre las situaciones humanas complejas como esas que acabo de mencionar. Así que es una obra absurdamente hermosa, esta de La sal de la tierra. Y creo que como ejercicios que se pueden ir haciendo y que después de hacer estas exploraciones que estamos queriendo hacer se pueden seguir haciendo, es como mantener un diario fotográfico, todos los días tomar una foto, pero intencionada, no solamente como de, ay, vi esto y le voy a tomar una foto, no, sino dedicarle un tiempo a la creación de una fotografía. Y siempre mantener como la disposición para referencias artísticas, que quiere decir eso, como buscar un día como, bueno, fotógrafos contemporáneos que aborden el tema de, no sé, la naturaleza o de la guerra o del modelaje y revisar cómo crean esas fotografías. Uno aprende mucho viendo, pero viendo con intención. Bueno, eh, y pasemos entonces por acá a otros elementos que me parece interesante que los puedan tener en cuenta. Es normal cuando uno va a iniciarse en el mundo de la fotografía que aparezcan como unos términos muy técnicos que al principio pueden ser muy abrumadores, pero que tienen mucho sentido y que desde que uno maneje estos tres, la cosa va a fluir mucho más fácil. Entonces, si ahorita vamos a tener otro espacio para hablar de celulares, cámaras, como asuntos que se puedan tener ahí en cuenta desde ese factor, pues como más del objeto con el que vamos a tomar las fotos. Pero lo ideal es que la cámara que usted vaya a utilizar tenga modo manual. La mayoría la tiene, ¿cierto? Los celulares suelen tener el modo Pro, sobre todo cuando son de Android. Los de iPhone, por lo general, solamente permiten una variación en la exposición. Para vos ya manejar velocidad, ISO, apertura de diafragma, tendrías que descargar otras aplicaciones eh, que sí permitan ese manejo. Entonces, ¿cómo las buscan? Porque como eso cambia cada rato, no sé en este momento cuáles son. Sé que hay una de Lightroom que permite eso, y sé que hay unas que si ustedes ponen como cámara profesional para iPhone, pues o en iPhone, ahí ya la van a poder descargar.
Entonces vamos a hablar de estos conceptos técnicos básicos que son velocidad, el ISO y la apertura de diafragma. Listo. Esta es una imagen fácilmente conseguible en internet. Ustedes se van a dar cuenta de que F, ¿cierto? Acá está ubicado como uno de estos. El F se refiere a la apertura de diafragma. Recuerden que las cámaras funcionan, digamos, como unas cortinillas que se van cerrando en el momento en el que se obtura, se cierra, y a partir de ahí, pues entonces se va a poder tener como un efecto distinto. Vamos a hablar entonces de que un objetivo, también lo que nosotros nombramos normalmente como un lente, suele decir entonces esta información al principio, pues como en el lente mismo nos aparece como qué tipo de características tiene, ¿cierto? Por lo general nos aparece la distancia focal de la que hablaremos ahora y la apertura máxima que puede llegar a tener. Por lo general, los f1.4, f2, f2.8 hasta f4 suelen ser lentes muy costosos porque son muy luminosos. Entonces eso los hace muy versátiles a condiciones de luz muy distintas. Entonces, por ejemplo, el mío de fotografía de aves tiene como apertura máxima 5.6, no es un lente tan luminoso, y como se dan cuenta, no va a difuminar el fondo del objeto del mismo modo que lo haría un f1.4, un f2 o un f2.8, pero solamente como para que se hagan una idea, hay un lente de Nikon que es un Nikon 600 milímetros, no, perdón, creo que es 500 milímetros, f2.8, ese lente está valiendo más o menos unos 70 millones de pesos, como para que vayan ahorrando. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener acá en cuenta? Que acá ya vamos viendo como la intencionalidad. Si yo, por ejemplo, quiero un retrato y lo que me importa es la persona que está en el primer plano, yo puedo trabajar con un F4, un F5.6, pero si yo, por ejemplo, voy a buscar un paisaje y lo que yo quiero es que se vea la nube que está por allá lejísimos y que los árboles también me queden muy bien enfocados, entonces voy a trabajar con unos valores mayores, F16, F22, F32. ¿Qué pasa ahí? Que es normal que se vaya generando como lo que se denomina como una trepidación, que es como algo, algo que no queda plenamente enfocado. De hecho, se habla dentro de la fotografía como de el punto dulce de cada lente. Entonces, supongamos que usted tiene un lente 1855 f2.8. Usted puede poner ahora que tenemos inteligencia artificial que le diga cuál es el punto dulce para este lente que tengo. Y ahí entonces te va a decir, por lo general, trabajarlo en un F11 como para que no se te distorsione demasiado la imagen. Bueno, pero eso dependerá también ahí mucho de cada cámara también. Entonces tenemos que estos de la parte izquierda, F1.4, F2, F2.8, F4, son más luminosos, está entrando más luz al sensor, mientras que en los otros se hace más cerrado, enfoca más al fondo, pero a la vez va a oscurecer la fotografía, ¿cierto? Porque le está entrando menos luz. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto se oscurece, yo tendría que venir a compensar con velocidad o con el ISO. Entonces, vámonos para el siguiente nivel. El ISO, 1/1000. ¿Cómo les va a aparecer eso en la cámara? Como S, ¿cierto? S 1/1000 o S 1/500. ¿Qué pasa? Que o directamente les aparece 400, 1000, ¿cierto? Por ejemplo, ¿esto qué significa? Esto es coger, entonces, un segundo, partirlo en 1000 y eso, ese fragmentico de tiempo diminuto, sería entonces lo que eh, el obturador va a tener la rapidez para cerrarse, ¿cierto? Eso quiere decir que es una
temporalidad impresionante porque el cierre se va a hacer o muy rápido o más lento. Entonces vamos a entender acá algo. Si yo, por ejemplo, voy a congelar un colibrí, a querer congelar un colibrí que quede con las alas bien abiertas, bien enfocadas, bien nítidas en sus puntas, imagínense que yo tendría que partir un segundo en 4.500 o 5.000 pedazos y coger solo ese fragmentico para poder lograr eso. Eso porque la velocidad del ave, en este caso el colibrí, es altísima. Pero si yo, por ejemplo, lo que quiero es jugar con la velocidad y que solamente me quede enfocada la cabeza del colibrí y el resto me quede para que hable del movimiento, entonces yo ya le puedo bajar a un 500, a un 250, ¿cierto? A riesgo de que me quede desenfocada la cara. Entonces, ahí estoy tocando un punto muy importante. A mayor velocidad, mayor enfoque, ¿cierto? A menor velocidad, ya yo voy a poder hacer esos efectos que ustedes saben que se hace, por ejemplo, en una autopista que cogen como los carros y que quedan así las líneas rojas. Eso se llama larga exposición y se hace con valores muy bajos de velocidad. O si, por ejemplo, yo quiero generar un efecto de seda en una cascada, en una quebrada a la que vamos a ir, eso se puede hacer hasta con el iPhone. Uno llega, pone la cámara, le baja la velocidad a 8 o a 4 y empieza a analizar con las variables de luz si está quedando demasiado estallada, sobreexpuesta, demasiada luz o sobreexpuesta o subexpuesta, que sería muy oscura. ¿Listo? Entonces, eh, de nuevo, dijimos en apertura, mayor número, más oscuridad. En velocidad, mayor número, más oscuridad. ¿Lo entienden, cierto? Porque es menos el tiempo que va a tener la luz para entrar en el sensor. Y luego viene entonces el ISO. ¿Qué es el ISO? Es la sensibilidad de la luz y con lo que compensamos las carencias o los excesos de luz que se pueden generar de acuerdo con esas otras variables. Entonces, supongamos que yo estoy en el bosque, son las 7 de la mañana, todavía no ha llegado mucha luz y apareció una de estas aves muy madrugadoras y se perchó justo en el lugar más oscuro de donde podía hacerse, cosas que pasan. Entonces yo digo, a ver, si está tan oscuro, no me sirve ponerle un F22 ni 32, porque además es un objeto pequeño, yo quiero que sea él lo que se ve, no le estoy haciendo al paisaje. Entonces voy a trabajar con el mínimo 5.6, máximo 7.1, que no aparece ahí en esa imagen, pero es una posibilidad, igual que 6.3. Velocidad. ¿El bicho está quieto o se está moviendo? Ah, se está perchando en una ramita y como que se quedó ahí. ¿Necesito ponerle velocidad muy alta? No, lo puedo trabajar con 500, 250 porque él está ahí tranquilo. Listo. Eso sí, tengo que tomar aire, tomar respiración para que el momento del enfoque no vaya a trepidarla o a generar desenfoque. Pero igual en estas variables, trabajando con mínimos en apertura y de velocidad, me sigue pareciendo que la foto está quedando muy oscura. Entonces, ¿qué hago? Yo venía trabajando con ISO 100 porque estaba tomándole fotos al paisaje del amanecer, pero resulta que ya acá la condición cambió, entonces tengo que compensar con ISO. Y si se dan cuenta, en la medida en la que más ISO le ponemos, más se va generando lo que acá nos quieren decir con ese fondo un poco más oscuro que es el ruido. El ruido o la granulosidad es algo que a muchos fotógrafos no les gusta porque hace perder nitidez a la imagen. Entonces, uno podría decir, no importa, porque tengo un buen programa que permite quitar el ruido. Como ya tenemos la inteligencia artificial, eso es algo que se está pudiendo trabajar con distintas plataformas, como por ejemplo Lightroom, que es el lugar en donde yo hago el proceso de revelado una vez tomo las fotografías. Entonces, a mí cada vez me parece que tenemos mejores herramientas para componer el ISO, para hacer el proceso de postproducción
Así que yo prefiero que me quede mejor enfocado el ave, quizás trabajando con un F8 o a una velocidad de 1200, ¿cierto? 1250, que es el paso que sigue, y garantizar el enfoque antes de preservar que no haya ruido, porque como ya les decía, si me toca subirle mucho el ISO, súbale que eso después en postproducción algo se hace. Muy bien, aquí yo sigo porque yo no sé a qué ritmo pueden ir ustedes, pero continúo entonces con asuntos de composición. Esta parte es muy importante. Bueno, pero antes de eso, hagan un par de ejercicios con el celular, ¿cierto? ¿Qué ejercicio pueden llegar a hacer? Cogen un pocillo y lo ponen en primer plano y lo que hacen es subirle la apertura y se van a dar cuenta cómo va enfocando el fondo. Súbanle la velocidad y en el momento hagan pruebas de velocidad. Entonces, toman la foto haciendo este movimiento, ¿cierto? Y lo hacen con velocidad alta, un número alto de velocidad. Y luego lo hacen con velocidad baja para que vean cómo se genera el efecto del desenfoque o del enfoque si la tienen alta. Y también con ISO. Ahí bacano que hagan esa prueba también como en lugares más oscuros para que ustedes puedan ver cómo se va generando ese ruido y puedan saber de qué estamos hablando. Entonces puede ser un ejercicio muy sencillo que lo pueden hacer ahí en la casa y les va a ir mostrando cómo se pone en juego estos tres elementos que se llaman el triángulo de exposición. Ahora hablemos de composición. Ustedes saben que de todos modos, a pesar de que el arte siempre pretende ser libre de toda atadura, llega un punto en donde se hacen ciertas convenciones sobre lo que es bello, sobre lo que es correcto, sobre lo que se debe sostener o lo que se debe evitar. Esto me parece, a mí es bueno conocerlo, sobre todo para poder ser un disidente con fundamento. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, muy distinto que yo tome una foto sin saber de la ley de tercios y no la utilice, a yo saber de la ley de tercios y utilizar la ley de tercios cuando quiera, o bien, depende de la intencionalidad que tenga, también saber cuándo no usar las reglas. Me parece muy interesante porque de lo contrario estaríamos haciendo a la fotografía como una cuestión de simplemente replicar lo mismo y yo creo que lo que queremos con este tipo de espacios es sin duda darle el lugar a una mirada específica que no necesariamente tiene que seguir todas las convenciones. Esta ley de tercios nos habla entonces como de partir en tres, es decir, en 9 partes finalmente. La composición para fotografías horizontales tendríamos entonces que lo ideal sería ubicar a los sujetos en algunos de estos puntos verdes, como aparece acá con este martín pescador europeo. O en las fotografías verticales, la posibilidad de ubicarlo en alguno de estos lugares. Ahora ustedes dirán, eh, ¿por qué? ¿Por qué? Y eso tiene un sentido, y es que equilibra, digamos, la apariencia de la foto, hace que uno tenga también espacio para ver digamos, el fondo y se genere, digamos, un mayor impacto visual en el momento en el que nos podemos quedar detallando el objeto. Por ejemplo, esta la tomé en Cisneros, un perro precioso que una vez me encontré allá mirando y tuve en cuenta eso. Acá hay otros elementos de composición que me gusta que tengamos en cuenta. Fíjense en las líneas diagonales de los cambios de la pintura y les dejo el reto de pensar con qué tipo de apertura se hizo esto, teniendo en cuenta, por ejemplo, que ya vemos un desenfoque en la parte de la puerta, en la parte del fondo, sin el estar muy lejos ya está desenfocado, entonces piensen cuál sería el valor de apertura que utilicé. Fíjense que de todos modos él parece estar bien enfocado, aunque está más enfocado sin duda la cara. La velocidad, como él estaba ahí quieto,
pues no tuvo que ser muy alta y el ISO nos muestra que hay unas partes que están sobreexpuestas en la parte del fondo, seguramente entonces el valor del ISO pudo haber sido alto para que él se revelara también en ese contraste. Bueno, otro elemento de composición, el efecto bokeh, es algo muy hermoso, pueden buscar más ejemplos pues en internet. Lo que se quiere generar acá son como esos parches de luz al fondo. En este caso además tenemos unas flores moradas que hacen que el contraste entre este Atlapetes y su contexto y su ambiente se vea muy bello, me parece. Y acá es donde empezamos entonces a ver cómo manejar esa luz, no solamente la que está iluminando el sujeto. Uno de los errores más comunes de quienes empiezan a hacer fotografías que no piensan en el fondo, y hay que pensar siempre en el fondo, ¿cierto? Uno no solamente está tomándole foto a un objeto, sino a un objeto y su fondo. Entonces, si ustedes logran integrar eso, creo que van a encontrarse con algo muy, muy poderoso. Bueno, Mm, otro punto muy importante, sobre todo pues en fotografía de naturaleza, tiene que ver con el enfoque al ojo. Ya inclusive hay muchas cámaras que tienen el algoritmo que permite reconocer que se está trabajando con aves o con animales o con niños, y eso hace que pues con niños que mueven mucho, entonces el cuadrito va haciéndole el seguimiento al ojo para que siempre quede enfocado. Sin embargo, pues son tecnologías muy nuevas, no todas las cámaras la tienen, entonces pues yo realmente empecé con cámaras que no tenían esa tecnología, ahora sí la tienen, la diferencia es abismal porque pues como que la tasa de fracasos de enfoque se redujo un montón gracias a esa tecnología, pero siempre, 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 siempre que vayan a fotografiar animales, personas, el ojo debe estar enfocado. Dice estas leyes, pues otra cosa es que usted ya vaya a hacer como una obra artística en donde a usted le interese es justamente desenfocar los ojos. Bien, pero eso se hace con intencionalidad y con una narrativa que además venga a apoyar la fotografía. Campo profundo. Esto se refiere a que, por ejemplo, en aves lo que buscamos es como que quede así, como este muchacho colibrí precioso que lo vi en Manizales y se posó ahí 2 segundos y ahí logré tomar la foto. Queda muy lindo cuando el fondo está lejos y se uniformiza o no, uniforma, no sé cómo se dice, pero finalmente termina quedando como algo liso en ese fondo. ¿Eso cómo se logra? Haciendo que la vegetación quede lejana. Entonces, muchas veces ahí uno puede como fotógrafo elegir de qué fondo quiere, ¿cierto? Uno también puede elegir eso. Es como, ahí está el ave, pero si yo me movía a la derecha, tenía, por ejemplo, una casa, por decir cualquier cosa, y los colores de la casa tenían unas baldosas y yo digo, quiero eso, quiero que aparezcan como las siluetas o los colores de la baldosa y puedo generar algo ahí bacano y diferente, o más bien lo que quiero es como esos árboles o esa montaña que está al fondo que me genere ese efecto. Entonces, muy importante, recuérdenlo, no solamente se le toma fotos al sujeto, sino al sujeto y su fondo. Bueno, esto entonces nos lleva a pensar en ángulos de disparo, que existe cenital, picado, normal, contrapicado y nadir, ¿cierto? Entonces, a veces acá es donde nosotros podemos experimentar con muchas posiciones corporales, con muchos ángulos que combinan lo que estamos viendo acá, pero la sugerencia para este tipo de fotografía, cuando uno ya la quiere explorar con un mayor detalle, es cambiar radicalmente la forma de mirar, ¿cierto? Entonces, uno ve, por ejemplo, siempre como a los papás y a la gente que toma así fotos, como así sí o qué, y todo desde el punto de vista de los ojos y su altura. Entonces acá es agáchese, ponga el celular así, ponga el celular así, haga el celular así, póngalo cenital, ¿cierto? Como juegue, experimente con eso.
Inclusive ya hay muchos otros dispositivos como estos selfie sticks o estos gimbal que de algún modo te permiten hacer como unas tomas distintas. Eso es algo que capta mucho la atención, tanto para fotografía como para video. Entonces, muchas veces uno está acostumbrado a ver el mundo desde solamente su propia altura y es muy hermoso, se lo agradezco particularmente a los hongos, que cuando yo me aproximo a ellos, siempre estoy buscando como el ángulo para verlos desde abajo. Creo que por ahí ahorita va a surgir como una fotografía así, pero entonces yo me agacho y casi que pongo el celular debajo de ellos y las fotografías pues que se logran con ellos es absurdamente hermoso. Entonces, vela, ahí está. Esta es la foto de la que les hablaba. Hongos muy hermosos porque eso dura un día, ¿cierto? Entonces encontrarse como con esta comarca, no sé cómo se puede decir, es muy hermoso y era así, pues esa foto realmente ahí está como con un gran angular, ahorita vamos a hablar de eso, pero que es como que amplifica ese horizonte, entonces algo que es muy chiquito se ve muy grande. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, esta fotografía de esta garza, digamos que ahí yo la tomé cuando apenas estaba empezando y me arrepiento mucho, pero también creo que uno aprende obviamente un montón como de las cosas que hace y luego puede decir como esto pudo haber salido mejor. Fíjense que, por ejemplo, la línea del mar en esta garza queda como estorbando la fotografía. Si yo me hubiera agachado un poquito más, ya hacía que la ola quedara por debajo y ella quedara arriba. Claro, yo no tenía ni idea de que ese bicho iba a volar, pero en ese momento, pero ya sí sé que, por ejemplo, si yo doy un paso más, pero lo doy abajo, es posible que ella emprenda el vuelo, pero yo ya la tenga mejor encuadrada. Listo, en velocidad está muy buena la foto, porque como se pueden dar cuenta, las puntas de las plumas están bien enfocadas. Bueno, sigamos. Aquí otros elementos como de composición. Me gusta mucho esto, pues esta es una fotografía muy dura porque pues afuera estaba súper brillante, adentro para ver el nido del colibrí estaba muy oscuro. Uno tiene que aprender a jugar con esas variables que les decía ahora. Pero miren, por ejemplo, el efecto de composición, donde uno ahí dice, eso no está en ley de tercios, pero sí se está generando como un encuadre que resalta mucho al objeto. Es algo que he venido experimentando. Estas diapositivas pues no incluyen como fotografías nuevas con ese elemento estético que estoy buscando mucho, no me interesa ya tanto el ave, sino que me interesa es como cogerle la cabecita o un ojo. Las pueden ver ahí en Juanda López Fotos por si algo. Bueno, condiciones de luz, ramas y hojas, cuerpos completos, prevalencia de contextos naturales. Digamos que esta foto la tomé en México en un atardecer hermoso y pues no es un ave particularmente especial, ¿cierto? Es un Tyrannus melancolicus, un sirirí, pues que uno lo ve en todos lados, pero cuando yo vi ese fondo y lo vi en esa actividad de atrapamoscas que él iba, cazaba y volvía, yo dije, uff, aquí puedo hacer unas cosas muy bacanas y me quedé entonces trabajando con una apertura muy alta, ¿cierto? Un F, yo creo que de 32 para que todo quedara así en silueta y velocidad alta, aunque miren que no fue demasiado alta porque se difuminan las puntas de las alas. Entonces, buscar siempre como no cortar cuerpos, también pasa mucho en fotografía de humanos que la gente va y corta al humano en la fotografía en donde le dio la gana, pues no, hay unas leyes, fíjense en ellas, búsquenlas como cuáles son los puntos de corte en el cuerpo para que la fotografía sea más bonita. Y prevalencia de contextos naturales, otra de las, digamos, de los errores que se suele cometer en fotografía de naturaleza es que ponen el cebadero, ponen el banano o ponen el libadero de colibrí o aparece por ahí un cable. Bueno,
Yo con los cables tengo mis afinidades porque me parece que hacen composiciones muy distintas con las curvas y diagonales y texturas que tienen los cables, pero como les digo, es intencionado. Pero sí es bueno que sepan que por lo general se hace como en contextos naturales, tratando de omitir todo lo que remita a lo humano, salvo, por ejemplo, una foto que se ganó un concurso hace poco de unas loras azul en Cali, en donde él dijo, yo lo que quiero transmitir es cómo estas aves tan hermosas hacen parte también del contexto urbano de Cali. Entonces se subió, encontró el nido, esperó a que ellas salieran y abajo había una autopista. Entonces él con una apertura alta mostró cómo están acá en primer plano las loras y cómo abajo está la autopista y ahí hay una narrativa. Entonces uno dice, fue intencionado, porque si vos estuvieras haciendo una fotografía de registro de las loras, te va a parecer horrible que aparezca detrás un carro, ¿cierto? Cualquiera, no, pero es la narrativa la que compone distinto. Bueno, miren que se puede tomar también fotos en condiciones precarias de luz, como esta Camepetes Goudoti de la pava cariazul y de este Myoborus ornatus que de algún modo pues cumple ley de tercios ahí. Acá hay otros ejemplos, pues son muchísimos. De este gatico, el mono que ya murió, qué pesar, quizás decirles que me parece muy bacano como el ejercicio de tomar fotos en la casa, ¿cierto? Uno a veces piensa que tiene que salir y no necesariamente en la casa hay un montón de escenas, hay un montón de situaciones, hay un montón de luces que puede ser muy interesante investigar con ojo fotográfico, como este. Pues yo veo a ese man ahí metido en el lavamanos y yo me derrito de amor y es como necesito que dejemos constancia de tu bostezo y alcancé a tomarle ahí la foto justo en el momento de su bostezo. Entonces, bacano también una invitación como a pensar que realmente la poesía no siempre está afuera, la tenemos ahí y la podemos hacer con los elementos de la cotidianidad. Bueno, el efecto bokeh, otro ejemplito. Acá son retratos, ¿cierto? Miren los fondos, siempre pienso mucho en eso, así me lo enseñaron. Por ejemplo, este fondo de esta Pyrocephalus rubinus hembra no me gusta tanto porque tiene estos dos troncos ahí atrás que hacen ruido. No es una buena fotografía desde ese sentido. O me gusta mostrarlas pues porque son cosas que uno también va afinando en la medida en la que va teniendo más experiencia. Bueno, fotografía de registro. Estamos en este sentido en poder decir, yo vi esto, yo vi esta a esta ave, a este pájaro, lo vi y ahora puedo decir, he visto un megaceris de torcuata. Pero tenemos luego una fotografía artística que podríamos utilizar esta como referencia, ¿cierto? En la reserva de Río Grande y hermoso los atardeceres que hacen allá. Muy recomendado ese sitio, es en Entre Ríos, hay que ir igual con cuidadito que a veces como que les gusta robar por allá, pero bueno, con un buen acompañamiento da. Pero acá miren que hay otras cosas, estamos jugando con sombras, estamos jugando con luz, estamos jugando con texturas, estamos jugando con un montón de Bubulcus ibis o sí, Bubulcus, ya no sé cómo se llama, pero en fin, eh, garzas boyeras. Entonces uno puede buscar como ese tipo de elementos. Y ya para quienes les interese el asunto de las aves, muy importante ver cómo movimientos, conductas, pueden llegar a ser muy importantes a la hora de pensar cada especie. Entonces uno sabe con un atrapamoscas, como quédese quieto, usted como fotógrafo, porque él va a volver. Si él se percha acá, casa, vuelve, quédese usted quieto, no lo espante, no lo moleste. Si usted sabe que es un hormiguero, ahí sí, tiene que salir detrás de él suave, acompañarlo en su trayecto en el bosque, porque son animales que se van moviendo mucho más. Si es una garza, como esta que aparece acá, pues entonces uno sabe que puede quedarse más quieto, porque ellas suelen ser muy tranquilas y desde que uno no se aproxime demasiado, pues lo puede hacer. Bueno, y acá recomendaciones, Susan Sontag sobre la fotografía
texto brutal. Y Roland Barthes, La cámara lúcida. Entonces hasta ahí vamos con La sal de la tierra, el otro de poética fotográfica y estos dos que les acabo de mencionar. Bueno, y vámonos para la última presentación, porque mi idea es que queden con muchos datos que les permitan como vivir esas experiencias de apalabrar la naturaleza y otras que hagan ya por su cuenta con muchos de estos elementos. Entonces, vamos a hablar como de equipos, porque suele la gente preguntarme como, hey, Juanda, quiero empezar en la fotografía, ¿vos qué me recomendás? Y yo siempre pienso como, ¿cuánto tienes? ¿Cuánta plata tienes? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir? Porque realmente hay de todo tipo, pero vamos a partir como de la base de que queremos entonces hacer un buen trabajo, pero sin hacer excesivos gastos. Y espérenme que llegó aquí algo muy especial. Bueno, es que vean lo que apareció acá, la belleza. Geranoetus albicaudatus, un águila mora. Bueno, entonces quería que fuéramos como a esta partecita, justamente para hablar como de celulares, cámaras, objetivos y accesorios. Entonces tenemos distintos tipos de cámaras. Yo voy a decirles de una vez, para mí las cámaras compactas, si uno de verdad quiere pues como dedicarse a la fotografía, no son muy recomendables, pues no me gustan, siento que limitan mucho como su capacidad, pues como de exploración, ¿cierto? Porque son unas cámaras que no tienen lentes intercambiables. Entonces, lo que sí les sugiero es que de algún modo, pues si van a comprarse una cámara, puedan recurrir a alguna con lente intercambiable. Y bueno, ahí digamos que las que más se están utilizando en este momento son las cámaras reflex DSLR y ahora sí que más las cámaras mirrorless. Todo eso es un poco más técnico, pero digamos que a grandes rasgos lo que pasa es que las DSLR o las SLR lo que hacían era que tenían como un espejo en donde entraba la luz, golpeaba en el espejo, luego esa luz iba hacia el sensor. Ahora las cámaras mirrorless le quitan el espejo y eso hace que la luz entre directamente al sensor. Eso hace también que sean cámaras mucho más duraderas, las mirrorless, porque ya no tienen, digamos, que hacer ese proceso de obturación que antes desgastaba a las otras y que casi que les daba una vida limitada. Entonces vamos a hablar acá ahora de tipos de objetivos. Normalmente entonces a ustedes les puede aparecer como esta información. Espérenme, les muestro acá. Les voy a mostrar el 180-600, 5.66.3. ¿Qué quiere decir eso? Que de distancia focal maneja desde 180 milímetros hasta 600, lo que lo hace un muy buen teleobjetivo. Y los valores de apertura es que cuando está en 180 puede llegar a 5.6 f y cuando está en 600 se oscurece un poco y queda en 6.3. Listo. Para que puedan ver cuando vayan a tener como sus lentes, pues cuáles están siendo esas características específicas y qué les va a permitir eso, por supuesto. Entonces volvamos acá y vamos entonces con esta cuestión de la distancia focal. Me parece que la forma más clara de hablar de esto es esta, ¿cierto? Como los tipos de lentes. Se habla de ojo de pez que van desde 8 milímetros, van también como el gran angular. Este se usa para paisajes de 8 a 25 milímetros. El estándar 25 a 65. Por lo general puede pasar que usted se compre un lente y le venga con lo que se denomina un lente de kit, que suele ser de 18 a 55 por lo general. Un telecorto de 65 a 100 milímetros y un teleobjetivo que acá aparece como de 100 a 170, a 160, perdón,
o un super teleobjetivo, según eso el mío en este caso sería un super teleobjetivo, y miren lo que va permitiendo enfocar cada uno de esos, ¿cierto? Como desde paisajes o muchos elementos del contexto a cuestiones más específicas, como para mí que me gusta es la fotografía de aves. ¿Listo? Bueno, acá están las diferencias. Miren cómo 18 milímetros paisaje va acortándose, va acortándose, va acortándose hasta que en 300 milímetros, ahora imagínense en 600, casi que en 600 ya uno puede ir directamente a enfocar la puerta o la ventana, ¿cierto? De esa casita roja. Entonces tenemos tipos de objetivos que son lente zoom o fijo. El zoom es el que estábamos hablando, que puede ser de un 180-600, eso quiere decir que hace zoom. Otro con el que tomo macrofotografía, es decir, de aves, es un lente fijo 105 milímetros, ¿cierto? Como lo pueden ver acá. Bueno, entonces acá hay otros elementos, ¿cierto? Esto se llama el autofocus, el tipo de cámara para el que se puede, porque hay unas de Nikon que es DX, otras que es FX, dependiendo de si es formato completo o formato recortado. 1685 entonces tiene que ver con esta longitud de la que hablábamos, el F, las variables, es decir, por ejemplo acá esto se leería, cuando está en 16, que es gran angular, te permite abrirlo hasta 3.5, es decir, es bien luminoso. Cuando está en 85 milímetros, te permite llegar mínimo a 5.6. Entonces ahí se oscurece un poco más. Listo. Y lo otro es que si tiene reducción de vibración y bueno, el tipo de lente en las clasificaciones de cada una de las empresas, ¿cierto? Por ejemplo, Sony tiene unos códigos acá distintos, Canon también, pero siempre conservan la información de la distancia focal y de la apertura. Bueno, esto ya acá lo podemos ver, ¿cierto? Como el F1.4 permite entonces como un enfoque en este primer plano y en el segundo. Y acá ya permite de algún modo como tener un enfoque a lo que está más lejos según ese valor de apertura. Bueno, creo que esto ya lo vimos. Esto quizás es como lo que les decía del ejercicio que pueden hacer. Esta es la profundidad de campo, ¿cierto? Entonces acá estamos manejando un 2.8 en ese primero y vamos a tener enfocado la flor. Y miren que se desenfoca, porque estoy en 2.8, se desenfoca el alce y los pinos. En el segundo paso, 5.6 queda enfocado el alce, pero siguen desenfocados los pinos. Y F11, mayor profundidad de campo, me enfoca las flores, el alce y los pinos. Entonces, para que siempre quieran, yo qué quiero, yo quiero que se revele la flor solamente, sí, yo quiero es mostrar el alce con la flor, entonces 5.6. Yo quiero mostrar todo el contexto porque es muy rico a nivel natural, entonces F11. Muy bien. Y tururún, ahí está pues lo que les decía de cómo eso incide en la luminosidad. Y bueno, celulares, ¿qué aspectos tener en cuenta a la hora de comprar un celular para tomar fotografías? Aquí yo lo que les diría es que obviamente pues también depende muchísimo como de su presupuesto, pero a grandes rasgos les podría obviamente recomendar iPhone. Todo eso de Apple yo lo amo. En este momento ya tienen a partir del 15 Pro Max, tienen el macro. También te permiten una opción como generar el efecto de seda en el agua. Entonces, bueno, y sí que les recomendaría que si no es un iPhone, pues que sea un celular que en este momento pues les permita sobre todo acceder como a estas características pro, ¿cierto? Es decir, al manejo de la luz, de la velocidad y de la apertura.
Y bueno, creo que ya lo otro son elementos como de accesorios que hay desde difusores, trípodes, también tenemos acá en la parte de arriba esto que se me está escapando en este momento. Bueno, acá los flash, los kits de limpieza, filtros, es que se llama. Los filtros se suelen utilizar para condiciones en las que yo, por ejemplo, voy para una playa o hay muchos reflejos brillantes del agua. El filtro ND, por ejemplo, logra atenuar mucho eso y uniformiza como esas cuestiones de la luz. Así que bueno, yo creo que con esto quedamos bien para una introducción. Recuerden que todo esto pues hay que ponerlo es en práctica. Uno muchas veces tendrá que pasar por muchas frustraciones porque es algo hermoso de este arte donde vos llegas y tenés mero encuentro, tenés meras condiciones, pero no estabas vos preparado técnicamente para poder acogerlo bien. O también pasa que en algunos momentos todo estaba cuadrado bien y el momento se va. Pero creo que eso es como también parte de la magia de la fotografía. Así que bueno, espero que si vieron el video, pues les haya quedado ganas sobre todo de experimentar, de utilizar esos conceptos y de jugar con ellos. Y bueno, espero que bien sea porque ya hayan ido a palabrar la naturaleza o porque vayan a ir en una ocasión siguiente, pues tengamos chance como de hablar de todos estos elementos y que la fotografía se haga parte de su forma de mirar al mundo. Muchas gracias y espero que les haya gustado y servido.